Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a este su programa de Pan-Oncology Talk. Les habla Marcia Cruz Correa, gastroenteróloga oncóloga, miembro de este equipo multidisciplinario, que yo siempre les he dicho que dentro de nuestro equipo hay médicos, hay cirujanos y hoy, al lado mío, ya lo pueden ver, está el doctor Félix Roque. Félix, bienvenido. Félix es un colega. Félix y yo estudiamos juntos, back in the day. Así que yo conozco a Félix desde el primer año de medicina y hemos pasado, ¿verdad?, por todas las etapas, ¿verdad? Ser médico no es fácil. La gente ve el final, ¿verdad? Nos ven ya cuando ya nos graduamos y cuando tenemos nuestra oficina. Estamos en la oficina de la doctora Omaira González, hematóloga oncóloga. Pero ese proceso de ser médico no es fácil. Y hoy, como pueden ver, él viene totalmente disfrazado. Y no es disfraz. ¿Por qué tú estás vestido así? ¿Dónde tú viniste? Octubre 31. No, la verdad. Estaba en sala de operaciones. Estabas en sala de operaciones. ¿Y qué estabas haciendo hoy, específicamente? Básicamente haciendo biopsias, Ujú. un par de casos oncológicos que tenemos hoy, algunas hernias. Muy bien. Pues el doctor Félix Roque es cirujano certificado, es miembro de la facultad, ¿verdad?, del Hospital Menonita de Calley, donde estamos hoy, que por ahí me enteré que van desarrollando más tecnologías, así que próximamente podemos hacer un tema sobre los robots en la cirugía, pero quiero hablar hoy sobre las biopsias. Los pacientes le tienen terror cuando uno le dice que hay que enviarle a hacer una biopsia. Y usualmente, ¿cuál es la indicación más común para hacer una biopsia cuando te llegan a ti? Generalmente, cuando tenemos una sospecha de que está pasando algo, ¿verdad? Algún proceso neoplástico en el cuerpo, entiéndase, Ok. algún tumor que está creciendo en el cuerpo y queremos, pues, ponerle nombre y apellido, ¿verdad? A ese tumor, ver si Ok. es, para empezar, un tumor benigno, ¿verdad? Ujú. Versus uno maligno, Ok. que sea para establecer un tratamiento, básicamente. Ok. Obtener células de ese tumor, enviárselas al patólogo y el patólogo nos va a ayudar a Muy llegar a un bien. diagnóstico para afinar un tratamiento. Muy bien. Así que usualmente esto es una persona que le hicieron, a lo mejor sentía una masita que estaba Ujú. creciendo, le hacen un estudio de imagen y ahí te lo envían a ti, más o menos, como regla general. Usualmente, sí. Si fuéramos a decirle, ¿verdad?, a los médicos primarios que nos están escuchando o a los pacientes que nos están escuchando, ¿qué tipo de paciente es ideal para poder considerar una biopsia? Cualquiera, Cualquiera, o sea, que puede estar en básicamente. cualquier parte del Sí, cuerpo. cualquiera. Wow. ¿Y cuál sería una contraindicación para hacerle una biopsia? Eh, ¿Sangrado o hay algo que así? estratificar, ¿verdad? Como Ok. siempre en la medicina, cada Ajá. paciente bajo su condición y bajo su condición en el momento donde se hace un diagnóstico, Ok, ¿verdad? ok. Las cosas que más tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Como estamos haciendo un procedimiento, aunque la mayoría de las veces no es tan invasivo, Ok. sigue siendo un procedimiento invasivo. ¿Dónde lo haces usualmente? ¿Esto es en sala de operaciones? ¿Esto es en tu oficina? La mayor Ajá. parte de las biopsias sí se hacen en sala de operaciones. Ok, Es el ambiente idóneo por la ok. cuestión, uno, de la esterilidad, dos, Ujú. de que tenemos también los recursos de anestesia para que el paciente Claro. esté más tranquilo, Ok. tenga una sedación básica Ujú. y el procedimiento muchas veces ni se enteran ¿Le das propofol? O sea, le desde dan un que se sedante. hace, Ok. sí, es verdad. Toda la cuestión, usualmente el paciente se acuerda cuando llegó a sala y cuando lo despidieron de sala, no se Muy acuerda bien. del proceso como tal, ¿verdad? Y pues se utiliza su anestesia local Muy también en bien. estos casos. Ok. Sobre lo que me estabas preguntando ahorita Ajá. de contraindicaciones, pues lo más que tenemos que tener en cuenta es la cuestión del uso de anticoagulantes, ¿verdad? Ok. Que es una cosa que ha ido creciendo, ¿verdad? En Sí. estos Y más días con ahora, toda la sí. enfermedad cardiovascular Sí, sí, que sí. tenemos y vivimos en un centro que tenemos también muchos pacientes que vienen con afecciones cardíacas y la gran mayoría de ellos están anticoagulantes y pues hay que hacer un buen historial, ¿verdad? Como siempre, Ujú. para saber qué es lo que están utilizando y detenerlo en un tiempo O sea que razonable. el hecho de que esté utilizando un anticoagulante, ¿verdad? Que hay muchos, antes cuando yo estaba estudiando había uno, dos después y ahora hay Ujú, muchísimos ujú. que usan unos mecanismos de acción bien diferentes. El hecho de que esté utilizando un anticoagulante no lo descarta. O sea, lo que tú haces es No, que trabajas con el cardiólogo, el exacto, hematólogo. Ok. exacto. Inclusive hay casos, ¿verdad? Y hay Ajá. casos, como te dije, Eso es importante. Ajá. hay que estratificar los casos, ¿verdad? De paciente a paciente. Y hay casos en que los anticoagulantes no se pueden detener Ok. y pues
Es una contraindicación relativa, ¿verdad? No es absoluta. Ok. Y sí, se pueden hacer biopsias en esos pacientes, inclusive bajo anticoagulación completa, ¿verdad? Teniendo en cuenta un armamentario también de muchos sistemas que tenemos para ayudarnos a llegar a parar esos sangrados de ocurrir. Ok, o sea que si ocurriera un sangrado, pues entonces también pueden trabajar con eso. ¿Mm? Muy bien. Y fíjate que eso es importante porque hay un concepto de que es bien difícil, que no hay quien lo haga, que no hay quien se atreve. El otro día tenía un paciente con melanoma. Un melanoma que normalmente, ¿verdad? El melanoma, pues estamos pensando siempre en piel, pero esto era un melanoma que se había metastizado. Ujú. Y al haberse metastizado estaba en los nódulos. Y entonces la biopsia que se pidió fue una biopsia de los nódulos. Y de verdad que nadie se atrevía. Y gracias a Dios que un cirujano, un cirujano no, cirujano general, porque lo hizo. Ujú. Así que lo pudimos hacer. Muy bien, después de una biopsia, ¿cuánto tiempo tiene que estar el paciente? No sé si sea en el hospital o en la casa. O sea, ¿qué sucede después de la biopsia? Las biopsias, la mayoría de ellas pueden ser ambulatorias. Ok, Hay veces que el paciente está hospitalizado por alguna otra razón, ¿verdad? ok, Y no tanto por la biopsia, tan pronto se resuelve el problema que lo trajo al hospital, pues puede ser dado de alta. ok. Pero usualmente tienden a ser procedimientos ambulatorios. Obviamente hay que esperar el análisis patológico Muy y bien. eso pues es el factor limitante, ¿verdad? Y todo depende del volumen que tenga el laboratorio patológico donde se envía la muestra, ¿verdad? Ok. Pero eso es otra cosa. Si tú fueras a decir, ¿verdad?, los diferentes órganos del cuerpo, ¿verdad? Tienes los pulmones, tienes la área abdominal, tienes áreas, ¿verdad?, las extremidades. ¿Qué área es más, no quiero utilizar la palabra de riesgo, pero cuál área tiene un riesgo mayor para ti como cirujano cuando vas a hacer una biopsia? En cuanto a las biopsias por cuestión de complicaciones, Sí, si estamos hablando de diferentes áreas, pues las pulmonares tal vez por ok, el riesgo a colapso de de pulmón. pulmón, ujú, Estas cosas pues nosotros las vemos menos porque es algo que los radiólogos invasivos ya lo pueden básicamente hacer, es sí, lo que ajá, hacen. Usualmente nosotros bregamos con las complicaciones como cirujanos, como ajá. un neumotórax o un colapso de pulmón, ¿verdad? Define neumotórax, por si acaso el que nos está Lo que escuchando. se llama un colapso de pulmón, ¿verdad? Ok, Que el pulmón, en vez de estar expandido para ajá. ayudarnos al intercambio de gases, pues se colapsa y no podemos intercambiar gases bien. Y Que ese eso pasa pulmón hay como que accidente. expandirlo Ok, ajá. para que el paciente vuelva a estar bien. ¿Cómo lo expande? ¿Cómo? Usualmente con un tubito de Un pecho. tubito de pecho. No sé si alguien ha Exacto. visto lo que es un tubo de pecho, pero la primera vez que yo vi cómo era el proceso me impresionó, ¿verdad? Porque realmente hay que ser rápido, pero le salva la vida a un paciente. Salva la vida. Le salva la Ujú. vida. Y lo vimos, ya yo lo he visto, la primera vez que lo vi me asusté un poquito, pero uno ve el cambio de una persona que no puede respirar porque se colapsó el Ujú. pulmón a una persona que está respirando. Así que es una de estas. Bastante dramático. Bien Ujú. dramático, de verdad que es una de las cosas, hasta la tráquea y todo, o sea, el movimiento, increíble. Bueno, así que, en resumen, las biopsias se pueden hacer, hay indicaciones claras, se trabaja con el cirujano, en este caso el doctor Félix Roque, ¿verdad?, que está aquí en Menonita de Calley. Tú Ujú. tienes, la oficina tuya está en este mismo edificio, ¿verdad? En ¿En este qué mismo piso? Ya que edificio, estamos piso aquí, cuarto, cuarto piso, 412. mira, dilo por esa que está ahí. 412, oficina 412. 412, allí Muy estamos a bien, las y órdenes. gracias. El doctor, colega, ¿verdad? Y hemos trabajado con pacientes en común. Yo sé lo valiente que es y realmente la diferencia que hace en la vida de los pacientes. Cuando esas otras personas no han podido hacer lo correcto, el doctor lo hace. Así que yo lo conozco hace muchos años, un orgullo, de verdad, verte trabajar y ver lo Gracias que por estás lo que me haciendo. toca. Así que vamos a brindar por tu salud y te voy a traer de vuelta porque aquí hay otros temas que queremos hablar, así que vamos a brindar. Doctor Félix Roque, gracias por ser parte de este equipo, ¿verdad?, de Puerto Rico, miembro de nuestro equipo también de colegas de Pan Oncology. Brindamos por la salud, es la misión de nosotros. Así que, como siempre, pásenlo, denle like y que lo pasen. Tú le dices a tus amigos que le den like y lo pasen. Salud. Pan Oncology, la ciencia más avanzada para su salud.